Capítulo 425. Al revés, el minión muerde a su dueño. Hormiga. Los asgardianos siempre habían estado orgullosos y se jactaban de ser los guardianes de los 9 reinos. Es más, Kul era miembro de los dioses Aesir, los monarcas supremos que una vez fueron coronados rey. Desde estatus y poder hasta un linaje honorable, fue un nacimiento de primera clase. Hoy, un ser humano lo llamó hormiga. Había superado la provocación y equivalía a un insulto directo. Como todos sabemos, la familia de Odín era un grupo malhumorado. Su hermano Kul no fue la excepción. ¿Cómo se atreve un simple mortal a burlarse de los dioses? Kul decidió darle una buena paliza a Sentry para que la otra parte supiera quién era el verdadero jefe. Estás demasiado cegado por el poder, incluso pensando en desafiar a los dioses. Él dijo. El frío resplandor del martillo de mango largo golpeó la figura dorada como si fuera un rayo verde. Esa habría sido el arma perteneciente a Robert Reynolds, el noveno digno. Pero Kul, preocupado de que el Sentry se saliera de control repentinamente, lo mantuvo deliberadamente en sus propias manos. Simplemente usa el poder del miedo para confundir la mente del centinela y controlarla. Había que decir que lo hizo bien. Sentry nunca había sido una persona o una herramienta fácil de dominar. Auge. El aterrador poder del padre de todo se vertió en el martillo. Como un trueno que explota, iluminó el desolado campo de hielo. Kul. La serpiente. Dios del miedo. El hermano de Odín. Innumerables personas se sorprendieron por esto y dijeron su nombre en voz alta. Las fuerzas aliadas de Asgard, Jotunheim y Muspelheim, se habían convertido en transeúntes, sin influencia en el curso de la batalla. Intervenir y precipitarse al campo de batalla eran esperanzas extravagantes. Esa fue una batalla del padre todo. Una persona común y corriente que intentaba acercarse equivalía de buscar la muerte. La multitud sintió un destello de luz y una fuerte sensación de ardor en sus retinas debido a la luz resplandeciente. Incluso los Vengadores mejoraron a humanos como Hawkeye y Black Widow. No pudo soportar la estimulación y optó por cerrar los ojos para evitar lesiones. Vaya, esta es una gran noticia. Solo Spider-Man podía actuar como superhéroe sin olvidar su propio trabajo. Sacó una cámara de la nada y empezó a disparar a riesgo de quedar ciego. Esta es una cobertura de primera mano. Noticias exclusivas. El Spider-Man de este universo se parecía más a la versión de Tobey Maguire en las películas, no a un joven parlanchina. En este mundo, la novia de Peter Parker era Mary Jane. Después de graduarse, no se unió a una gran empresa. En cambio, trabajó para el Daily Bugle, tratando de ganar dinero para mantener a su familia. En comparación con otros universos, este Spider-Man había perdido a su tío Ben, su mejor amigo que se convirtió en el Duende Verde e incluso a su tía May. Cuando persiguió a la persona que le gustaba, logró conquistar su corazón, pero no estaba contento, su jefe lo regañaba todos los días. Para ser honesto, cuando Luke lo vio, se preguntó si la joven araña había cruzado desde el estudio de al lado. De lo contrario, ¿por qué su vida era tan oscura? ¿Quién es ese hombre? Se ve tan fuerte. Una vasta extensión de hielo hizo inútil la movilidad acrobática de Spidey. Tuvo que trabajar como fotógrafo de guerra, entrando y saliendo de formaciones militares, buscando ángulos para tomar fotografías. Se llama Centinela. Este tipo es aterrador. Volando en el aire, Iron Man, que estaba barriendo a los guerreros no muertos con su Gatling encantado, le contó lo que había descubierto por el hechicero supremo. Unos momentos más tarde, el nombre Sentry se extendió por la boca de Spider-Man. Todo el mundo se preguntaba si este hombre rubio, Sentry, era amigo o enemigo. Estallido. Sentry abrió la palma de su mano y sin esfuerzo atrapó el martillo de mango largo que lo golpeó como un rayo. Una fuerza aterradora viaja a lo largo del brazo y alrededor de su cuerpo. El punto de apoyo de Robert Reynolds se derrumbó repentinamente. El cráter era profundo, como si lo hubiera atravesado la fuerza de un martillo de guerra. El hielo espeso y sólido instantáneamente se convirtió en polvo y se alejó revoloteando. El alto cuerpo del Sentry tembló, pero estaba bien. La capa azul detrás de él, como una pancarta que tiraba hacia arriba. ¿Los dioses? El centinela levantó los pies del suelo, suspendidos en el aire, y miró a Kul con ojos perplejos.
¿Son los dioses así de débiles? Las palabras honestas y francas de Robert Reynolds casi hicieron que la presión arterial del dios del miedo se disparara. Cuando se había considerado débil al padre de todo, el rey de Asgard. Pero antes de que la serpiente pudiera hacer un movimiento, vio una mancha borrosa frente a sus ojos y un destello de sombra en su visión. A máxima potencia, el Sentry podría volar varios años luz fuera de la galaxia en un instante. Por lo tanto, incluso un padre de todos difícilmente podría captar sus movimientos. Con solo un paso, el aire explotó en una serie de explosiones, como una carga explosiva ardiendo. El cuerpo alto parecía una montaña elevada que llenaba el campo de visión de Kul. Soy el centinela, nadie me da órdenes, recuérdalo. En la conciencia de Robert Reynolds, las etéreas llamas verdes estaban arrinconadas y las sombras negras como boca de lobo prevalecían. Antes de convertirse en Sentry, era un adicto que vivía una vida de libertinaje y decadencia. La debilidad y la fuerza crearon una doble personalidad dentro de Robert Reynolds. En pocas palabras, esta persona era mentalmente inestable. A veces, estaría en un estado normal con una personalidad activa. El Sentry pudo comunicarse y hablar bien en esos momentos. De vez en cuando, incluso hacía buenas obras y ayudaba a otros superhéroes. En términos generales, fue una cifra positiva. Pero a veces volvía a ser el adicto, Robert Reynolds. Un loco sin sentido de la razón, cuya conciencia estaba consumida por un deseo sin fondo. Se puede decir que Sentry, en esos momentos, es muy poderoso o muy débil. Porque su espíritu no era suficiente para igualar esa fuerza poderosa. Por el contrario, debido a algunas ganancias insignificantes, otros lo manipularían. Por ejemplo, en el período de los Vengadores Oscuros, Sentry trabajó como perro faldero de Norman Osborn, obedeciendo sus órdenes completamente. Fue tan increíble como Superman doblegándose a la voluntad del ex Luthor y trabajando como matón para ese hombre calvo. En todo caso, los dos primeros estados mentales podría atribuirse al mapeo psicológico de Robert Reynolds, que era comprensible. Entonces, la personalidad negativa escondida en Sentry era una presencia incomprensible y aterradora. El vacío. Era el lado oscuro del Sentry. Comparado con la personalidad negativa de Dark Phoenix, el vacío era aún más terrible. Porque los primeros al menos podrían comunicarse, pero los segundos solo destruirían todo irracionalmente. Por el momento, el Sentry probablemente se encontraba en el segundo estado. No había ningún motivo, pero tampoco había locura. Auge. Robert Reynolds, que apareció frente a Kul, mirando al anciano con la mirada feroz de un gánster callejero. Sin piedad, levantó el noveno martillo del miedo y lo golpeó contra la cabeza de la serpiente. El flujo de aire comprimido emitió un silbido. Sonido. Antes de que pudiera reaccionar, Kul, como una bala de cañón, se estrelló a través del espeso hielo y cayó al mar frío. Capítulo 426. La serpiente de Midgard, la gran serpiente. Parece que Kul no es rival para Sentry. Spider-Man capturó la escena hace un momento, pero cuando echó un vistazo, su entusiasmo se congeló. Debido a que la velocidad de la mano de Robert Reynolds excedía en gran medida el límite de la visión humana y también excedía la velocidad de obturación de una cámara, las fotografías estaban borrosas y no se podía ver nada. Recomiendo pedirle a Iron Man que te consiga una cámara mejor para que puedas tomar una foto útil. Una voz relajada y divertida sonó detrás de Spider-Man. Peter Parker volvió la cabeza y vio que era Luke. Maestro hechicero supremo, el señor Stark no tiene tiempo para esto. Se lo está pasando genial. Spider-Man sonrió a través de su máscara. El traje de batalla de hierro, con sus cañones sobresaliendo por todas partes, actuaba como una fortaleza móvil, derramando el fuego con impunidad. Con un solo hombre reteniendo al ejército de muertos de Kul, creó una oportunidad para que los aliados avanzaran a un ritmo constante. Maestro, ¿quién crees que ganará? Spidey, que estaba inexplicablemente angustiado y un poco comedido, tomó la iniciativa de buscar un tema de conversación. La reputación del hechicero supremo era conocida desde hacía mucho tiempo entre los Vengadores. Superman al golpear a Juggernaut, patear a Odin y matar a Absorbing Man, se había ido extendiendo a un ritmo alarmante y se había convertido en la comidilla de los superhéroes desde hacía algún tiempo.
Ese momento, los ejércitos aliados de los 9 reinos no se habían retirado y los Vengadores no habían perdido la esperanza. Una gran parte de la razón de esto se debió a Luke. Su presencia había llevado a muchos a creer que la serpiente, Kul, no era un ser imbatible. Es difícil de decir. Veamos cuánto puede hacer el Sentry. Luke había terminado de calentar y podía unirse a la batalla en cualquier momento. Solo estaba esperando la oportunidad de obtener más información. Una batalla entre iguales, en sí misma, era una batalla de información. Como padre de todos igual, Luke pudo derrotar a Odín. Parte de la razón de esto fue porque el dios rey no sabía nada sobre él. El devastador. La carta recurrió a la energía del sol y se hizo más fuerte mientras luchaba, con una resistencia inimaginable. Si Odín hubiera sabido todo esto y hubiera elegido un enfoque diferente, el resultado podría haber sido algo diferente. Era importante tener cuidado con cualquier oponente, especialmente en el universo Marvel. Esto fue lo que pensó Luke. ¿Cuánto puede hacer? Spider-Man murmuró estas palabras. No pudo evitar preguntarse. ¿Es posible que un centinela tan fuerte aún no haya usado toda su fuerza? Luke miró a Peter Parker y descubrió lo que estaba pensando la otra parte. Él simplemente sonrió y no dio explicaciones. El poder de combate del Sentry fluctuó mucho. Era el hombre más poderoso de la Tierra, con el poder de 1.000.000 de estrellas en explosión, solo cuando se fusionó con el vacío y permaneció en la cima de su cordura. Cuando estaba drogado, la capacidad de Sentry para luchar se reduciría significativamente debido a su inestabilidad mental y su incapacidad para usar sus poderes sabiamente. ¡Qué contradicción! Luke vio el centinela dorado, que aplastó a Kul contra el fondo del mar con un solo golpe, y una mirada de entusiasmo pasó por sus ojos. Por un lado, le preocupaba que el dios del miedo provocara el vacío en Robert Reynolds. Por otro lado, estaba ansioso por tener una batalla feroz e incluso peligrosa con un oponente fuerte. Al igual que Batman, cuando se enfrentó a Superman, preguntó una cosa. Dime, ¿sangras? Desde que se convirtió en Superman, Luke rara vez tuvo que enfrentarse a un peligro mortal. Siempre estaba relajado, siempre imperturbable. Porque no importa cuán poderoso fuera el enemigo, no podían amenazarlo. Pero la aparición del Sentry cambió ligeramente este hecho. Según una estimación aproximada, el centinela, en su estado desquiciado, estaba al nivel de un padre de todo. Si se activó la personalidad negativa y el vacío se conectó, debería poder romper el límite y convertirse en un nivel monolítico. En otras palabras, existía la posibilidad de que Sentry matara a Superman. Es emocionante pensar en ello. Luke sonrió. Kul, que cayó a las profundidades del mar, se desmoronó y se desintegró sin derramar una sola gota de sangre. El Sentry está fuera de control. El dios del miedo estaba molesto y lamentó no tener suficiente poder para controlar al tipo. Siempre fue obediente antes, pero ¿por qué cambió de repente? Exhaló una bocanada de aire, sus pupilas se estrecharon y sus ojos se volvieron fríos. Las oscuras profundidades del mar levantan abruptamente una marea feroz. En el mundo submarino abierto e ilimitado, una corriente subterránea turbulenta surgió como un dragón gigante haciendo olas. Grieta. Grieta. La capa de hielo sobre la que se encontraba el ejército aliado de los 9 reinos pareció agrietarse como si hubiera ocurrido un terremoto. Auge. Un iceberg que flotaba en el mar se desintegró repentinamente y se convirtió en polvo. Era como si hubiera sido aplastado por una fuerza tremenda. La serpiente. La gran serpiente. ... Hubo muchos gritos de sorpresa. La cabeza de una serpiente indescriptiblemente grande emergió lentamente del mar de hielo. El duro y sólido iceberg, que nunca se había derretido en mucho tiempo, parecía muy pequeño frente a la cabeza levantada de la serpiente. Este es el verdadero Kul. Luke llevó a Spider-Man por los aires. En total, la Antártida, con sus 14 millones de kilómetros cuadrados, no parecía lo suficientemente grande como para albergar todo el cuerpo de la serpiente. Con solo un suave movimiento, el mar de hielo se onduló y la plataforma continental pareció romperse. Centinela. La serpiente miró fijamente la figura dorada voladora con sus frías pupilas. El caos que provocaron los Worthy y el miedo que se extendió por Midgard fueron suficientes para restaurar a Kul a su nivel de fuerza de Alfater.
Desafortunadamente, el plan para destruir los 8 reinos y traspasar el límite había fracasado. El hechicero supremo derrotó a Juggernaut y mató a Absorbing Man, mientras que Sentry mató a otro. No solo faltaba el digno, sino que también faltaba el martillo del miedo. ¡Qué desastre! Es un grande. Hormiga. Los ojos paralizados de Robert Reynolds vieron la serpiente como un punto negro gigante. Tal respuesta naturalmente despertó la ira ilimitada del dios del miedo. Levantó la cabeza y se estrelló contra él. Con esta única acción, el continente tembló y la capa de hielo se rompió. Debajo de las profundidades, el inmenso cuerpo causó una devastación similar a la de un tsunami. Auge. El Sentry no huyó. De hecho, en su estado actual, no sabía cómo pelear. Solo apretó los 5 dedos, cerró el puño y lo agitó con fuerza. El aire parecía haber sido comprimido en una bala de cañón y se dirigía hacia la cabeza de Kul. Una fuerza aterradora arrancó una columna de vacío. Recta. Las escamas endurecidas, que ningún arma de adamantium podía atravesar, estallaron en pedazos y se abrió una herida abierta. La sangre de color verde oscuro se vertió en el mar de hielo como una fuerte lluvia. En tan solo unas pocas respiraciones, innumerables cuerpos flotaban en el mar. Había vida marina y personas del ejército aliado de los 9 reinos que lamentablemente estaban contaminadas. La sangre de la serpiente era altamente tóxica. En la profecía se decía que Thor, el dios del trueno, murió como resultado de bañarse en la sangre de la serpiente. Rugido. Aparentemente dolorida, la serpiente levantó la cabeza y siseó ruidosamente. Las nubes se disiparon y la tierra tembló. De su boca salió una gran corriente de gas venenoso. Como una nube de humo que se dispersa lentamente. Sis. El Sentry no lo evitó. Después de ser golpeado, su piel y su carne parecían erosionadas por el azufre. Se extendió una gran cicatriz. El dolor insoportable hizo que Robert Reynolds gritara de agonía. Era simplemente un pobre drogadicto, no un soldado poderoso. A pesar de tener una fuerza increíble, su voluntad nunca había sido agudizada. Después de ser herido, Sentry pareció perder la voluntad de luchar y trató de huir. Pero ¿cómo podría Kul, la serpiente, perdonarlo? Abrió mucho su boca ensangrentada. Sus colmillos eran tan afilados como los grandes pilares del templo romano. Una respiración profunda, como la de un huracán arrastrándose, atrajo a Robert Reynolds. En cuestión de segundos, la serpiente se tragó el centinela dorado. Capítulo 427. ¿En qué confías para detenerme, hechicero supremo? Silbido. Silbido. El vientre de la serpiente era como un estanque de agua regia lleno de líquido corrosivo. El Sentry fue tragado por las sangrientas mandíbulas y cayó por un pasillo resbaladizo, pegajoso y oscuro. La pared interior a su alrededor seguía apretándose, bañada por un espeso veneno verdoso que caía como un grifo abierto. No pasó mucho tiempo para cubrir la mitad inferior del cuerpo de Robert Reynolds. ¡Ah! ¡Ah! El grito desgarrador resonó en el estrecho espacio. El Sentry no tenía un espíritu fuerte. Su rostro estaba distorsionado por el dolor y gruesas venas azules estallaron. Los mocos y las lágrimas surgieron juntos y un sudor del tamaño de un frijol le brotó por toda la frente. Por el momento, Robert Reynolds, un hombre poderoso, no se diferenciaba de la gente corriente. Cada músculo de su rostro tembló y se contrajo al sentir el delicado proceso de la carne y la sangre siendo derretida por el veneno. En solo unas pocas respiraciones, las 2 largas y musculosas piernas del Sentry quedaron reducidas a 2 huesos blancos. Esto fue mucho más cruel y tortuoso que la muerte. Robert Reynolds casi se desploma al ver la mitad inferior vacía de su cuerpo. Este era un símbolo de su masculinidad, la dignidad inalienable de los hombres. El dolor, el miedo, como un catalizador eficaz, causando que la locura que dominaba su mente se volviera aún más incomprensible. No quiero morir. El Sentry sintió que iba a morir, como un hombre ahogado que lucha por su vida. Presa del pánico, agitó los puños, sin escatimar más en la infinita cantidad de energía estelar. Auge. Auge, auge. La fuerza aterradora rugió y desgarró a la serpiente. Gritó el Sentry, que estaba al borde de un colapso mental. Descendió por el esófago y atravesó una gruesa columna montañosa. Rugido.
Kul, que había levantado la cabeza y miraba a todos los seres con pupilas frías, pensando que había ganado, sintió una aguda punzada de dolor. Nunca esperó que el sentry no hubiera sido derretido por el veneno en su cuerpo. En cambio, estaba al revés en su cuerpo, alborotado. Duele. El inimaginablemente enorme cuerpo de la serpiente cayó involuntariamente. Como orgulloso asgardiano, presumiblemente, no había leído las 4 grandes novelas clásicas de China, especialmente Viaje al Oeste. De lo contrario, el dios del miedo seguramente sabría que era irracional tragarse al enemigo entero. No quiero morir. El sentry voló a toda velocidad. La carne derretida creció y sanó rápidamente gracias a su magnífica capacidad de autocuración. Un torrente de energía, como un cañón, atravesó la cola de la serpiente. Con la mano levantada, abrió el recto de la gran serpiente y salió disparado de la cloaca. La serpiente gritó de dolor cuando su verdadero cuerpo fue herido. Como estimulado, el enorme y gigantesco cuerpo se dio la vuelta. Todo el continente de la Antártida quedó destrozado en un tsunami de proporciones apocalípticas. El rostro del sentry todavía parecía feroz. El dolor había afectado tanto su mente que inconscientemente había activado su mecanismo de supervivencia. Para los humanos, cuando no pueden hacer frente a emociones intensas o dolor extremo, se desmayan. Pero Robert Reynolds era diferente. Si su vida estuviera en peligro, caería en la desesperación. Aparecería la personalidad negativa escondida en su conciencia. Por ejemplo, ahora mismo. Las pupilas del sentry estaban desorientadas, su brillo se apagó abruptamente, como si hubieran reiniciado una computadora. Segundos después, las pupilas abiertas se volvieron negras y se extendió una ola destructiva. Era como si una mano grande agarrara el aire, emitiendo constantemente sonidos explosivos. Te aplastaré hasta la muerte. Una voz ronca resuena en el paisaje abierto. El cuerpo del sentry se movía instantáneamente a una velocidad inferior a la de la luz con el menor pensamiento. Fue como un relámpago que llegó en una fracción de segundo. Un puño pesado, como un enorme martillo que aplastaba el espacio, se estrelló contra la cabeza de la serpiente. Auge. Fue como si un planeta hubiera chocado con él, y en una milésima de segundo, la terrible fuerza se extendió por todo el cuerpo del dios del miedo. Las duras escamas, el enorme cuerpo, se rompieron con estrépito, convirtiéndose en interminables pedazos de carne y sangre. Esta hormiga. Te aplastaré hasta la muerte, dijo el sentry con cara fría. En sus ojos oscuros, no había compasión por la vida ni piedad para sus enemigos. Nada más que el vacío. La nada suprema donde nada existe más allá de la destrucción de todas las cosas. Finalmente, dispuesto a dejarme salir. Maldito cobarde. El sentry habló con desprecio hacia Robert Reynolds, el dueño original de su cuerpo. En su opinión, ese tipo era un ejemplo de cómo hacer un desastre con todo. Los puños más duros y la carne más dura del mundo, pero no sabía cómo usarlos. Al menos satisfacer los deseos personales como ser humano. Por ejemplo, sea ambicioso. Podría matar a todos los superhéroes del mundo que se le resistan y gobiernen el mundo. Estaba bien ser menos ambicioso, entregarse a la lujuria, entregarse al deseo, desahogar los instintos posesivos de una criatura masculina. Pero Robert Reynolds no hizo nada. Lo único que tenía en la cabeza era convertirse en una especie de superhéroe de mierda. Esto fue simplemente ridículo. Mientras ese perdedor esté inconsciente, ¿por qué no destruyo primero la mitad del mundo y luego disfruto de su pobre y patética expresión? El sentry reveló una sonrisa loca y psicótica. No le resultó difícil hacer estallar un planeta. Entonces está decidido. Sentry, que ya había tomado una decisión, no se molestó con Kul. Era solo una serpiente muerta. Destruir el mundo fue mucho más divertido. Señor Sentry, ¿no debería pedir mi opinión antes de destruir la Tierra? De repente, una voz tranquila vino desde atrás. El centinela entrecerró los ojos. Le sorprendió que, con su vigilancia, no notara que nadie se acercaba a él. Esto no era normal. Se giró y descubrió que la otra parte vestía un traje de batalla similar, con su capa roja oscura ondeando detrás de él. ¿Quién eres?
Sentry, en el estado de vacío, parecía mucho más educado que Robert Reynolds, quien ve a las personas como hormigas sin siquiera pensarlo. El hechicero supremo de este universo. Luke le devolvió la sonrisa y dijo: Señor Sentry, me temo que no sabes que hace apenas unos días, había un anciano que quería destruir este planeta también. Ah, ¿y cómo te fue? El centinela pareció curioso y preguntó. Le di una buena paliza y lo convencí de que abandonara su idea con amor y justicia. Luke respondió seriamente. Entonces, hechicero supremo, ¿crees que es más fuerte que yo? Preguntó el Sentry de manera maníaca, con un brillo en sus ojos oscuros. Eso ciertamente no es cierto. Solo que en la superficie, definitivamente eres el mejor luchador. Lucas fue honesto. ¿Crees que eres mejor que yo? El centinela volvió a preguntar. No es fácil de decir. Depende del resultado. Lucas fue humilde. Entonces, hechicero supremo, ¿con qué me vas a detener? ¿Amor y justicia? Los labios del Sentry se curvaron en una sonrisa sarcástica. Le importaba un comino este extraño, que salió de la nada. Capítulo 428. Genuino y pirata, ¿quién es el mejor del mundo? La actitud engreída del centinela no irritó a Superman, sino que hizo que sus labios se curvaran ligeramente. Si fuera el vacío completo, seguramente no habría ningún sentimiento humano. Sería una máquina fría que solo conocería destrucción y devastación. Sin mencionar tantas tonterías sin sentido, es posible que ni siquiera muestre ninguna emoción. Se puede ver que el Sentry, en ese momento, no era un enemigo formidable al que no se pudiera enfrentar. Un maníaco sin ley como tú, un carnicero que no tiene en cuenta la vida, debería ser educado con amor y justicia. Después de una evaluación general de las fortalezas de su oponente, Luke puso fin al intercambio de palabras maliciosas. El espacio bajo sus pies tembló y la corriente de aire explotó. La capa de color rojo oscuro se ondeó, provocando un toque de brillo. Un puño, lo suficientemente duro como para hundir la mitad de la capa de hielo, se agrandaba constantemente ante los ojos del Sentry. Sus supersentidos no podrían ser más agudos y fue alertado frenéticamente. Parecía que había una gran palabra, muerte, grabada en ese puño. Sentry, que carecía de experiencia en combate, no esperaba que Superman hiciera un movimiento tan grande tan pronto como lo hizo. Auge. Auge, auge. La atmósfera se comprimió brutalmente y la fricción provocó un brillo rojo. Las nubes se dispersaron y todo el cielo quedó iluminado. En una décima de segundo, el puño de Superman se estrelló contra el Sentry. Grieta. Luke levantó una ceja, con un brillo de sorpresa en sus ojos. Se había enfrentado a muchos enemigos desde su debut. No había muchos oponentes que pudieran enfrentar sus puños de frente y sobrevivir. El centinela lo hizo. Luke lo vio reaccionar en una fracción de segundo, abriendo las palmas de las manos, cruzándolas hasta el pecho, y luego atrapó firmemente sus puños. Nada mal. La mente de Superman brilló, dándole un cumplido al chico. El poder que podría hundir un continente, como una espada afilada, atravesó el alto cuerpo del Sentry. Un cuerpo no humano que podría resistir completamente las explosiones nucleares, como un saco de arena hecho jirones. Al instante, su pecho se hundió y sus huesos se rompieron con un fuerte gemido. Todo el cuerpo se arqueó en una curva impactante como si alguien le hubiera roto la columna y vomitó una gran cantidad de sangre. A pesar de cierta vergüenza, Sentry logró detenerlo. ¿No tiene el hechicero supremo ninguna virtud? Ni siquiera una palabra antes de una pelea. ¡Qué despreciable! Con voz débil, Sentry denunció la astucia y la desvergüenza de Superman. Su rostro retorcido estaba cubierto de sangre, pero revelaba una sonrisa loca. Ahora es mi turno. Las dos palmas sobre su pecho agarraron el puño de Superman como si estuviera a punto de aplastarlo. Al mismo tiempo, Sentry inclinó la cabeza hacia atrás y la golpeó hacia adelante. Un cabezazo. Es solo que Luke, que tenía la tarjeta de guerrero kryptoniano LV2, no le dio una oportunidad a la otra parte. Predijo el movimiento del centinela y le devolvió el golpe con su dura cabeza. Estallido. La atmósfera tembló y retumbó un trueno. Un iceberg debajo se redujo instantáneamente a nieve y se desintegró.
Las simples ondas sonoras de la batalla entre los dos eran demasiado poderosas. Lo siento, no existe tu turno. Los ojos de Luke se entrecerraron levemente cuando los rayos de alta temperatura se derramaron y se convirtieron en energía. Auge. Como decenas de miles de toneladas de explosivos estallando al unísono, las corrientes de aire eran intensas. Un campo de fuerza invisible envolvió a los dos, enviándolos a volar. Eran como dos meteoros, provocando una fuerte fricción en la atmósfera, emitiendo fuertes llamas. Durante su vuelo a toda velocidad, Superman y Sentry no se detuvieron, sino que participaron en miles de colisiones violentas. En uno de los casos más peligrosos, los cuerpos de ambos bandos chocaron. Como porcelana rota, aparecieron finas grietas. La sangre se cuajó en hilos, que luego fueron vaporizados por las consecuencias de la batalla. Ya fuera Superman o Sentry, después de sufrir heridas tan terribles, aún podrían recuperarse en un instante. Eran como dos máquinas compitiendo a gran velocidad entre sí. Vitalidad, defensa, velocidad de recuperación. Siguieron chocando y curándose. Un suministro infinito de energía estelar, como God Software bañados por la luz del sol, sin cansarse nunca. Ambos parecían inmortales y podían recuperarse de cualquier lesión grave en unas pocas respiraciones, siempre que no fuera fatal. Esta increíble capacidad de autocuración había superado con creces a Wolverine. ¡Boom! Explosión. ¡Bang, bang, bang! La rápida huida de los dos hombres provocó una serie de ráfagas, dejando un largo vacío a su paso. En cuestión de momentos, azotó desde la Antártida hasta Australia. Estallido. El choque del puño y la palma provocó una poderosa réplica. Los imponentes edificios cercanos al campo de batalla se derrumbaron como una galleta crujiente demasiado horneada. Antes de que los humanos de abajo supieran lo que estaba sucediendo, las dos magníficas figuras que estaban en el cielo habían desaparecido. Cuando aparecieron nuevamente, ya estaban en París, Francia. Un fuerte rugido sonó en el campo de Marte, lo que atrajo a todos a mirar hacia arriba. Sin embargo, antes de que pudieran ver claramente a Superman y Sentry, una figura como una bala de cañón se estrelló contra la Torre Eiffel. El emblemático edificio de 7000 toneladas parecía mantequilla cortada con un cuchillo al rojo vivo, revelando un corte suave. Después de destruir el ícono de la cultura francesa, el culpable se estrelló contra el suelo. El campo de Marte parecía haber sido bombardeado por un gran proyectil. El duro suelo se onduló en todas direcciones desde la figura caída. ¿Sientes ahora el amor y la justicia del hechicero supremo? Superman, de pie en el aire, miró al Sentry, cuyo pecho tenía un enorme agujero. Maldito. El Sentry escupió una maldición, sus ojos oscuros se llenaron de locura. La figura dorada trazó una línea recta y se estrelló contra Luke. Auge. Otra explosión. Las nubes en lo alto parecían lana rasgada, dejando dos rutas de vuelo despejadas. ¿A dónde fueron? Iron Man, todavía en la Antártida, intentaba capturar la batalla entre Superman y Sentry a través de Industrias Stark y los satélites de Shield. En este momento, todos han sido relegados a un papel secundario, incapaces de intervenir en la batalla y masacre entre los dos hombres más poderosos de la Tierra. Thor, el dios del trueno, que debería haber sido el centro de atención y haber cumplido la profecía, miró al cielo con asombro. Luego, mientras miraba el campo de hielo roto y esparcido, lo invadió una sensación de insignificancia. Resultó que llegaría un momento en el que los dioses de Asgard parecerían débiles. Superman y Sentry estaban envueltos en una batalla que superó el nivel de Alphater. Tenía curiosidad. ¿Quién sería el ganador y el humano más fuerte de la Tierra? No puedes matarme. Simplemente me obligarás. Aún más loco. Una voz borrosa y violenta surgió de las rugientes corrientes de aire. Músculos fuertes se retorcieron como un titán de la antigüedad para desviar el golpe de Luke en la cabeza. Con el dolor de sus brazos rotos, Sentry levantó su rodilla y la golpeó contra el pecho de Superman. Luego, los dos brazos que sanaban rápidamente lanzaron una deslumbrante combinación de golpes. Luke estaba pasivo y golpeado. Voló incontrolablemente fuera de la atmósfera, destruyendo una de las industrias Stark. Satélites en el proceso. Pero presumiblemente, con el personaje de Iron Man, no lo buscaría para reclamar una compensación.
Bajo el oscuro cielo estrellado, el planeta azul se redujo gradualmente. Luke abrió su campo de biofuerza para estabilizar su cuerpo volador. Veamos qué tienes. Miró directamente al cada vez más loco y poderoso Sentry y tomó la iniciativa de provocarlo. Usó sus poderes psíquicos y provocó la mente del chico. Sintiendo el desprecio, el Sentry sonrió y aceleró con todas sus fuerzas. La visión de calor carmesí a través de la oscuridad del cielo estrellado era como la luz de una gran espada, barriendo el universo. En el pasado, en la Tierra, Luke siempre sintió que tenía las manos atadas, por miedo a dañar un continente o un planeta. Pero ahora ya no tenía que preocuparse por eso. La sensación de tranquilidad surgió de su pecho y fue directamente a su cerebro. Superman también agitó su puño invencible hacia Sentry. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgo, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, y Daniel Gómez Celaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.